En esta tarde vamos a desarrollar el tema de la mesa de trabajo pericial. Vamos a hacer un resumen respecto de lo que se indica en el nuevo Código Procesal Penal y vamos a ver cómo se desarrolla esto en la realidad actualmente. Bien, la mesa de trabajo, a ver, perfecto, es la introducción. Ese es el índice que vamos a desarrollar de manera rápida. Veamos el concepto de mesa de trabajo pericial, luego cuál es su importancia, a continuación la secuencia según el Código Procesal Penal respecto de cómo se da la mesa de trabajo pericial. Vamos a ver una casuística respecto de jurisprudencia que ya han dado respecto al tema pericial, específicamente la actuación de los peritos de parte y la conformación de las mesas de trabajo. También vamos a desarrollar en detalle la mesa pericial, que es la mesa pericial virtual, que es la que hemos desarrollado muchos de los peritos en este tiempo de pandemia, y para mi concepto debe quedarse porque es muy versátil, ya lo vamos a ver en su oportunidad. ¿Y qué efectos, como consecuencia de esta jurisprudencia que vamos a ver de manera sucinta, se producen con relación a la mesa pericial? También vamos a tener un análisis rápido de la posición de la profesión contable. ¿Tiene o no, ha desarrollado o no en esta posición a favor de los peritos y de todos los justiciables, especialmente de la mesa de trabajo, nuestro gremio profesional? ¿Y qué sugerencias se plantea el tema? Y también una escueta bibliografía que me ha servido para el desarrollo de esta exposición. Comenzamos entonces. Previo a ello, quiero hacer una rápida vista de lo que establece el nuevo Código Procesal Penal respecto al capítulo 3 sobre la pericia. Habla sobre cuándo procede la pericia, se indica de manera rápida. He considerado yo estos puntos porque a entender hay algunos contadores que recién están tratando de ingresar y de repente formarse como peritos, y entonces de ahí la necesidad de incluir esta partecita rápida, que comprende al artículo 172 cuando procede el efecto de la pericia. La pericia procede siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Y en nuestro caso es netamente científica y con experiencia calificada. Se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del Código Penal. Estas se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del imputado. O sea, aquí en este punto habla en general de los peritos y de la pericia. 3. No regirán las reglas de la prueba pericial para quienes declaren sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, regirán las reglas de la prueba testimonial, en este caso. A continuación, tenemos cómo es el nombramiento, cómo ocurre el nombramiento de perito. El juez competente durante la investigación preparatoria, o el fiscal o el juez de la investigación preparatoria, en los casos de prueba anticipada, nombra el perito, ¿no?, de acuerdo a la especialidad y establece todos los mecanismos necesarios. En esta parte voy a hacer un rápido mención a fin de seguir con la secuencia. Luego, la labor pericial se encomendará sin necesidad de designación expresa a la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional. En estos casos es cuando se requiere urgente y especializada participación en casos de actos criminales, pues es la policía a través de su unidad de criminalística la que participa, o en su caso los de medicina legal, de corresponder, o algunos especialistas, como caso de pericia grafotécnicas, etcétera, se necesitan expertos de esa naturaleza. A continuación, tenemos cuál es el procedimiento de designación y obligaciones del perito. En el caso del artículo 174, el perito designado conforme al numeral 1 del artículo 173 tiene obligación de ejercer el cargo, salvo que esté incurso en alguna causal de impedimento. Establece ya los impedimentos para ello, no ser familiar de las partes de los imputados, ¿no? En ese caso,
y para ello existen restricciones. Prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo en verdad y diligencia, oportunidad en que expresará si le asiste algún impedimento. Será advertido de que incurre en responsabilidad penal si falta la verdad. Y este es básico, ¿no? En todas las juramentaciones se hace esta advertencia. La disposición o resolución de nombramiento precisará los puntos o problemas sobre el que se incidirá la pericia y a la vez establecerá el plazo para el desarrollo de la misma. A continuación tenemos impedimentos y subrogación del perito. No podrá ser nombrado perito el que se encuentre en curso en las mismas causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 165. Tampoco lo será quien haya sido nombrado perito de parte en el mismo proceso o en proceso conexo, quien está suspendido o inhabilitado en el ejercicio de su profesión, para el caso nuestro, del gremio profesional, y quien haya sido testigo del hecho, objeto o causa. También el perito se excusará en los casos previstos en el numeral anterior. Las partes pueden tacharlo por esos motivos cuando se conozca ello, y en tales casos, acreditado el motivo de impedimento, será subrogado. La tacha no impide la presentación del informe pericial. El perito será subrogado previo a percibimientos y demostrarse negligencia en el desempeño de la función. Esto en cuanto a sus desempeños. Luego viene el artículo 176, y aquí es importante porque aquí recién aparece la incidencia en el caso de la mesa de trabajo pericial y sobre todo en las operaciones periciales, que es lo más importante en este desarrollo. El artículo 176, acceso al proceso y reserva. Entiéndase al perito oficial y al perito de parte. El perito tiene acceso al expediente y demás evidencias que estén a disposición judicial a fin de recabar las informaciones que estimen conveniente para el cumplimiento de su cometido. Es decir, no hay restricción respecto de lo que obre en la carpeta fiscal a fin de solicitarla, y tiene que tener a disponibilidad tanto los peritos de parte y el perito oficial. Y luego dice, lo más importante, indicarán la fecha en que iniciarán las operaciones periciales y su continuación. Esto es importante y no lo debemos olvidar, el artículo 176, inciso 1, parte final. También en el inciso 2, el perito deberá guardar reservas bajo responsabilidad en cuanto conozca con motivo de su actuación. Y esto es que hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando también actuamos como peritos de parte. Y también el artículo 177 también hace mención expresa de los momentos de la mesa de trabajo. Perito de parte en el inciso 1, producido el nombramiento del perito, los sujetos procesales dentro del 5º día de notificado u otro plazo que acuerde el juez, puede designar cada uno por su cuenta los peritos que considere necesario. Es importante, porque para que haya mesa de trabajo pericial tienen que previamente haberse designado los peritos de parte por las partes en proceso, en ese caso, ¿no? Si es que no lo acreditan dentro del 5º día de haber sido notificado como consecuencia de la designación del perito oficial, entonces, si no acreditan, entonces no habría en el transcurso el inicio de las operaciones, ni menos, me refiero al inicio de operaciones previas a una mesa de trabajo. Y tampoco la participación del perito de parte en las mesas de trabajo pericial. Esto debemos tenerlo siempre presente. 2. El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias de su técnica les aconseje. Este también forma parte ya de la actuación de la mesa de trabajo pericial, que lo vamos a ver más adelante. Asimismo, las operaciones periciales deben esperar, ¿ves? Lo que les venía comentando, deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sea sumamente urgente o un extremo simple. En el caso de las pericias contables, no se puede comenzar las operaciones periciales sin antes no se ha designado el perito de parte, o las partes no han acreditado sus peritos de parte, no valga la redundancia. Salvo que pasado el plazo y no lo haya acreditado, pues
con facultades del fiscal del caso, se empezará las operaciones periciales correspondientes, ¿no? Entonces, esto lo que está en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Bueno, luego ya, para todos los peritos que lo conocemos, viene el contenido del informe pericial. El informe de los peritos oficiales contendrá nombre, apellido, domicilio, documento nacional de identidad del perito, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. Luego, la descripción de la situación o el estado de hecho, sea persona o cosa sobre lo que se hizo el peritaje. También la exposición detallada de lo que se ha comprobado. Luego, la motivación o fundamentación del examen técnico. También la indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas en los que se sirvieron para hacer el examen. Y finalmente, las conclusiones y la fecha, sello y firma. 2. El informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación sobre hechos delictuosos o materia de proceso. Es decir, el perito no puede pronunciarse sobre aspectos netamente jurídicos, en este caso. No se puede calificar, ¿no? Si no, dejaría de serlo. Luego, el artículo 179, contenido del informe pericial de parte. El contenido el que evacúa el perito de parte, que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial, puede presentar su propio informe, que se ajustará a las prescripciones del artículo 178, sin perjuicio de hacer el análisis crítico que le merezca la pericia oficial. Ojo, esto debemos tenerlo presente, porque si participa en la mesa de trabajo pericial, ¿no? Y puede hacer sus observaciones, pero en el caso que haya discrepancia con las conclusiones, él tiene que hacer su informe pericial aparte y alcanzarlo, de acuerdo a lo que establece el nuevo Código Procesal Penal. También en el artículo 180 hay algunas reglas adicionales que se refieren al informe pericial oficial, es único. Si se trata de varios peritos oficiales y si discrepan cada uno, presentará su propio informe pericial, ¿no? En la mayoría de los casos de pericias penales oficiales, existen varios peritos y si estos no están de acuerdo, cada uno tendrá que alcanzar su propio informe pericial desde su punto de vista o criterio. El plazo para la presentación del informe pericial será fijado por el fiscal o el juez, según sea el caso. Las observaciones al informe pericial oficial podrán presentarse en el plazo de 5 días, luego de la comunicación a las partes. O sea, aquí tenemos un segundo escenario, ¿no? En el cual participa el perito de parte, ¿no? Para observar la pericia dentro del plazo de 5 días de haber recibido la notificación con el informe pericial oficial. Cuando exista un informe pericial de parte con conclusiones discrepantes, se podrá en conocimiento del perito oficial para que en el término de 5 días se pronuncie sobre su mérito, es decir, levante las observaciones o las mantenga según sea el caso. Cuando el informe pericial oficial resulte insuficiente, se podrá ordenar su ampliación por el mismo perito o nombrar otro perito para que emita uno nuevo. Y en este caso, se subroga el anterior y empieza nuevamente la actuación del nuevo perito. Es decir, todo el trámite anterior. Esto en lo que se refiere, ¿no? El artículo 181 también habla del examen pericial, lo que compete al título 3 de la pericia contenida en el nuevo Código Procesal Penal. Se refiere al examen o interrogatorio del perito. Esto es ya en la fase judicial, ¿no? En la audiencia se orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto del objeto de la pericia, sobre los fundamentos y sobre la conclusión que sostiene. Tratándose de dictámenes periciales emitidos por una entidad especializada, el interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por la entidad. Bien. También en el caso de los informes periciales discrepantes, claro, el oficio se promoverá de oficio, incluso en el curso del acto oral debe propiciarse un debate pericial cuando son discrepantes. Y generalmente esto siempre ocurre en la etapa judicial, ya, la etapa
cuando los procesos penales iniciados en la fiscalía ya han tenido la acusación correspondiente y en el proceso de investigación judicial se tiene que probar. Entiéndase que el informe pericial contable es una prueba más, al igual que las otras que tiene el fiscal para acreditar, ¿no?, su acusación. Luego, en el caso del artículo 180.2, es obligatorio abrir el debate entre el perito oficial y el perito de parte, en este caso. Eso es lo que contempla el nuevo Código Procesal Penal. O sea, una vista rápida para que vea qué marco legal nos sostiene a lo que estamos desarrollando. Bien, ahora pasamos al concepto de la mesa de trabajo pericial. Pero antes de llegar a ella, es necesario tener en cuenta qué cosas son operaciones periciales. Y dentro de ella tenemos que mencionar dos aspectos. El reconocimiento o percepción pericial, que es la descripción de la persona o cosa que es el objeto a peritar. ¿No es cierto? Es reconocer la percepción pericial. Nótese que puede ser cualquier especialista. Y en nuestro caso, se refiere pues a la información que necesitamos para desarrollar nuestro informe pericial. Reconocer, por ejemplo, que es un libro contable, si este está legalizado, si este pertenece a la empresa investigada o a la persona investigada. Es decir, pasamos por esta fase. Reconocimiento o percepción pericial de la descripción del persona. En este caso no estamos haciendo de la persona, sino de la cosa, del elemento, del documento, ¿no?, que nos sirve para peritar en relación al objeto que el fiscal nos ha determinado. Y el otro término es la operación pericial, es decir, el desarrollo en sí de la actividad dentro del peritaje, que viene a ser el análisis sobre las actividades especializadas propias de la profesión. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar toda la documentación obrante en la carpeta fiscal que sirvan aquí a nuestro informe pericial para poderlo alcanzar. Y por ello debemos revisar libros contables, establecidos los libros y las operaciones del periodo que está exigiendo el fiscal desarrollar. Revisar los sustentos, es decir, los comprobantes de compra, de venta, de repente planilla, en fin, lo que querramos y necesitemos para ir formando nuestros papeles de trabajo que sirven de sustento a nuestro informe pericial. También información de registros públicos, las fichas registrales, si que están a nombre de los investigados o de la empresa jurídica que estamos investigando, o información de los servicios de la municipalidad, ¿no?, o información tributaria que alcanza la SUNAT respecto de los pagos, respecto de las fiscalizaciones que haya tenido, ¿no?, las personas o empresas que estamos peritando, que estamos desarrollando. Entonces, ese afán de revisar, de estar contrastando esa información, se convierte en una operación pericial, ¿cierto?, propias de la profesión que permiten al perito hacer unas apreciaciones, es decir, vamos seleccionando, esto sí va porque está dentro del alcance de la pericia, y aquello que no está en el alcance de la pericia la vamos separando, la vamos descartando de ser el caso, ¿no? Hacemos esas apreciaciones, esas valorizaciones específicas que ayudan al juzgador en su labor de decisión. Es decir, tenemos que llegar a un buen puerto respecto de alcanzar una información, ¿no?, que se nos ha encomendado y nos ha establecido el objeto a peritar. Eso en cuanto a esos términos. Bien, y luego llegamos a la prueba pericial contable. ¿Por qué es eso? El informe pericial es una prueba más de las tantas que tiene el fiscal que le sirve para su acusación, siempre que está debidamente motivada, sustentada, ¿no?, y que le sirva de soporte para efectuar ello. ¿Qué es la prueba pericial? Consiste en la aportación de los elementos de convicción aplicables a operaciones de naturaleza económica o financiera dentro del ámbito contable, que algunas de las partes consideran indispensable para solucionar la controversia o juicio. Es decir, el desarrollo de lo anteriormente dicho.
que nos permite elaborar el informe pericial. Muy bien. Estos tres elementos que hemos explicado nos va a llevar a lo que es el concepto de mesa de trabajo pericial. ¿Qué es la mesa de trabajo pericial, entonces? Es la labor que desarrolla el perito oficial, el designado por la Fiscalía, ¿no? En los cuales se van las secuencias de armar el informe pericial contable, y esa secuencia pasa por el uso de metodologías previamente establecidas, de trabajo correspondiente, así como de procedimientos necesarios, como son de la observación, ¿no? Observar los libros, observar la información sustentatoria, la información tributaria, la información bursátil, la información registral, etcétera, pero que encauce y forme parte del alcance de la pericia, porque toda pericia se desarrolla entre un determinado inicio y un determinado fin, que lo ha establecido el fiscal en su objeto pericial, y del cual no debemos salirnos de ese marco. Bien, también contrastar, corroborar la información correspondiente. Por ejemplo, en el caso de exportaciones, ¿no? Y eso es importante, hago aquí un hincapié, que en muchos casos de lavado de activos, no solo la información que nos da la SUNAT, que dice, bueno, todas las declaraciones de exportación, las dudas que nos alcanzan a través de la carpeta fiscal que llega a la Fiscalía y luego a los peritos, ¿no? Sean suficientes. Cuando realizan exportaciones a diversos países, ¿será suficiente? ¿Serán ciertos los compradores extranjeros que estarán contribuyentes en los países en los cuales se dice que va a llegar la mercancía? Entonces, para ello debemos cerrar el circuito y pedir información de ayuda internacional, ¿no es cierto?, para verificar si esos eventuales compradores están registrados como contribuyentes en los países donde va a llegar la mercancía. Si no hacemos esa corroboración, ese cierre del circuito de la compra o venta de productos a exportar, entonces podemos caer en una figura de complicidad y convertirnos en un elemento, ¿no?, que favorece a la investigación o la complicidad, valga la redundancia, de los investigados. Es decir, por eso es importante corroborar las operaciones. Esto que no se está tomando en cuenta en algunos casos, ¿no? Es importante, porque se va al extranjero, ya lo vamos a tomar por cierto, no. Debemos cerrar el circuito y para ello existe la ayuda internacional, donde las entidades, las SUNAT correspondientes a los países de destino nos tienen que decir las personas que han comprado o las empresas que han comprado efectivamente son contribuyentes acá. Perfecto. Y efectivamente ver si los giros que desarrollan corresponden a los productos que estamos enviando. Entonces nos damos cuenta que ese procedimiento de la corroboración, en el caso contable, es muy importante porque nos da soporte de fehaciencia, soporte de licitud, soporte de veracidad. Ese por poner un ejemplo. Y otros que puede utilizar el perito, a fin de poder dar forma al encargo del fiscal del caso, ¿no? Hablamos de metodología, hablamos de procedimiento. En el examen realizado a la información documentaria obrante en la carpeta, como ya les estaba anticipando, puede ser de diversa naturaleza, información registral. ¿Y cómo llega a esta? Pues el fiscal previamente pidió la información de los investigados ante registros públicos a nivel, ¿ya? A nivel nacional. Así despacito nomás. Voy escuchando y voy a... Y esa información registral no, lo voy a meter a mi bolsillo. Llega a la carpeta fiscal y en consecuencia se revisa. Igual la información tributaria que la alcanza la SUNAT, la información migratoria por las veces que ha salido dentro del periodo de investigación, la información bancaria cursada a todos los bancos, financieras o entes financieros que tenga los investigados, la información financiera de negocios, la información de casas de envío y recepción de dinero,
¿no? De servicios sociales, en el caso de la energía eléctrica, del agua, el internet, la telefonía, u otros servicios que se puedan considerar, las entidades municipales respecto del tributo municipal, ¿no? También de las licencias de funcionamiento, también de las declaratorias de fábrica, etcétera, ¿no? O sea, si alguno de esos elementos no lo consideramos en nuestra investigación, es como que se nos pasa por la guacha y entonces podemos perder el rumbo de lo que nosotros estamos desarrollando en procura de obtener un informe pericial contable sustentado que sirva al fiscal para su probable acusación, de ser el caso. También la información contable, ¿no? Hoy en día que hablamos de libros contables electrónicos, hay que ser más minuciosos, porque en algunos casos no pueden llegar con el rótulo del notario, con el sello del notario, pero al menos la información, la constatación que da la SUNAT cuando estos libros son alcanzados vía electrónica y en donde se indica tales y cuáles hojas o libros han sido alcanzados en el periodo determinado, ¿no? Entonces, es también corroborar esa información que se recibe. También su soporte, cuál es la documentación o sustento en compras, en ventas, y verificar si esas compras, ¿no?, que se realicen forman y pertenecen al negocio, son del giro del negocio, como pasa en las mineras, por ejemplo. En las empresas que son denunciadas por minería ilegal, se observa algo increíble, que salen tas con tas, compras con ventas, 92 millones contra 91 millones de gastos. Hay que ver la rentabilidad de esos negocios para con ello establecer si es o no razonable. De lejos no lo es, pero de manera general y rápida, en los cuales el perito de parte o los peritos de parte, ¿no?, de ser el caso, pueden ir observando. Todas esas actividades que va haciendo el perito oficial pueden ser observados por el perito de parte o los peritos de parte que sean acreditados en el caso. Y la secuencia que se desarrolla, Luis Alemán, un acotamiento. Escucho ahí un ruido que perturba, si pueden por favor acallarlo. Gracias. Entonces, ir observando la secuencia de desarrollo a fin de alcanzar, de ser el caso, sus observaciones, que su técnica le aconseje y dejar las correspondientes, ¿no?, situaciones observadas. Este concepto de mesa de trabajo pericial lo he efectuado teniendo en cuenta la experiencia que voy desarrollando y en concordancia con el artículo 176, inciso 1, que ya hemos revisado de manera rápida. También el artículo 177 en sus 3 incisos, no perteneciente al nuevo Código Procesal Penal. Es importante. Bien, entonces ahí el primer punto, que es la mesa de trabajo pericial de manera general. Bien, ¿será importante la mesa de trabajo pericial? Sí, es muy importante. Ayuda al desarrollo del proceso de investigación y a tener y mantener la paz. ¿Por qué? Porque permite el cumplimiento de igualdad de armas. Tanto el perito de la fiscalía, que es el perito oficial, como los peritos de parte de cada uno de los investigados pueden observar cómo se va formando esa prueba, como es el informe pericial contable. También permite el debido proceso, pero aquí entendemos que el debido proceso sería, y más elocuente, si es que también las partes, teniendo información, colaboran con la investigación. Y eso es lo que muchas veces no ocurre. En especial el de criminalidad, el de lavado de activos, el de corrupción, no colabora, pero sí son buenos, por decir una forma, para participar en el efecto de la mesa de trabajo pericial. ¿Es una posición cómoda? Yo llamo la atención porque sería importante que ellos ayuden a la investigación. Si dicen que no lo son, perfecto, ayuden a la investigación y favorezcan el debido proceso, que sea en ambos lados. Yo te pruebo,
tú me demuestras. Tú me demuestras, yo te pruebo. Pero no de un solo lado. No porque tanto se dice que la Fiscalía tiene que probar la comisión de los delitos. Pero creo que buscando aras de la paz y la buena justicia, este debido proceso debe ser equitativo. En especial en la prueba pericial contable. Y esto es una reflexión, porque muchas veces se pide a todas las entidades, pero a los investigados cuando se les pide, ¿colaboran? Ahí nomás lo dejo. Debe ser razonable cuando las partes, o en su defecto, la parte de investigación, hacen el aporte de las piezas o documentales que son necesarios para la elaboración de la prueba pericial contable. Deben ser razonables, debe ser justo, debe colaborarse. Cuando se ve, cuando el fiscal aprecia que hay esa colaboración para realmente demostrarse que no se ha cometido ello, creo que esa conducta, ¿no?, de la colaboración, de la entrega de información, también debe ser sumada por el lado de la Fiscalía a efecto de menguar tal vez su castigo, su sanción, de ser el caso. Distinto sería del que no la hace. No es que esté tomando una posición sancionadora, sino que estoy aplicando y haciendo uso de la lógica y del buen sentido común. También permite que sea justa, proporcional y equitativa. Miren, ve a lo que nos lleva el desarrollo de la mesa de trabajo, cuando hay colaboración al desarrollo de la prueba pericial contable. ¿Se dan cuenta? Es importantísimo. Sería justa cuando participan, se alcanza la información, se ayuda, se atenúa el trabajo, se abrevia la obtención de información. Proporcional, porque puede que no tenga toda la información, la mitad, la tercera parte, etcétera, pero está ayudando. Y si es equitativo, cuando pues yo doy el 50% y el resto complementa el investigado o los investigados. Vemos pues que para mí es muy importante este aspecto. Siempre que alcancemos estos dos últimos incisos, el C y el D. Que sí se puede, solo que hay que sensibilizar. Por eso es necesario que nuestro gremio profesional regule un conjunto de normas de la profesión contable y sobre todo del especialista contable como es el perito. Y cuando actuemos de parte, busquemos y apoyemos este asunto de la justicia, porque buscar justicia es paz. Y cuando no la encontramos, ya no es paz. ¿Se dan cuenta? Llamo a la reflexión. Asimismo, el mismo Código Procesal, nuevo Código Procesal Penal, establece cómo se da esa secuencia para llegar a la mesa de trabajo. Tanto el artículo 176, que ya lo dije en su oportunidad, en la parte final del inciso 1, indicarán la fecha de iniciar las operaciones periciales, y en el artículo 177, ¿no?, donde establece que una vez nombrado el perito, los sujetos procesales tienen 5 días después de notificarlos para designar sus peritos de parte, que los considere convenientes, ¿no? Asimismo, las operaciones periciales no pueden comenzar si no han designado su perito de parte, obviamente dentro del plazo establecido. ¿Qué pasaría si lo ponen después? Ya el fiscal hace su trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que sigue a continuación ya viene a ser la secuencia para el inicio de la primera mesa de trabajo. Y entonces llegamos a que la secuencia para esa mesa de trabajo pericial es la siguiente. Primero, designación de los peritos oficiales, ¿no es cierto?, por la Fiscalía. Puede ser uno, pueden ser varios. Una vez que la Fiscalía da a conocer, notifica a los investigados, ¿sabe qué? Hemos designado a los peritos oficiales. Entonces, recibido esa notificación, las partes deben acreditar sus peritos de parte dentro de los 5 días de haber sido notificados. Pasados esos 5 días, si lo acreditan, entonces
ya la Fiscalía emite una disposición donde están acreditados los peritos de parte y se llama a la primera reunión, ¿no?, de inicio de operaciones periciales, cita para el inicio de operaciones periciales, donde básicamente el inicio de las operaciones periciales se refiere a la metodología que va a desarrollar el perito, el tiempo que podría durar según la envergadura, o la necesidad que tiene el fiscal respecto de la investigación, establecer de repente el objeto de trabajo, el objeto pericial, ¿no? Y luego también establecer cuál va a ser la secuencia de esas mesas de trabajo. Y aquí es que me quiero detener un instante. Por el lado del gremio profesional, el peritaje ha desarrollado todas las ciencias y todas las especialidades van desarrollando cada vez más rápido. Y nosotros nos hemos quedado en el tiempo porque no tenemos por lo menos un reglamento mínimo para los peritos, sea oficial, sea de parte, en cualquier escenario, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el conciliador, en el arbitral, etcétera. En cualquier escenario no la tenemos. Porque con el tiempo, las mesas de trabajo no solo van a ser en el campo fiscal, van a ser en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque el debido proceso lo está obligando. Y ese es el horizonte que se viene. Pero para ello el gremio profesional debe tener ya un reglamento. No solo para los peritos oficiales, sino para todos los que actuemos como peritos contables. Y se respete y sea necesario su actuación. ¿Se dan cuenta? Bien. Y luego, la primera mesa de trabajo pericial, donde dije que se da a conocer la metodología, el tiempo, ¿no?, la secuencia, el número de investigados, se da a conocer la cantidad de tomos que tiene la investigación en la parte principal, y las de levantamiento de secreto bancario, si es que ya lo hay, que a veces no hay, y hay que ser reales, pues a veces pasa eso. Y luego ahí se establece, bueno, ¿cada qué tiempo va a ocurrir esta mesa de trabajo? Ustedes dirán, bueno, pero entonces el perito en realidad no está pues mirando las operaciones que hace. Esa es la verdad, no las está mirando. Pero sí las va a ver cada vez que se llame a una nueva mesa de trabajo, porque previo a cada mesa de trabajo se va a alcanzar un avance del trabajo pericial. Y es allí, como consecuencia de esa revisión, que los peritos de parte, según su expertise, pueden alcanzar sus observaciones que sus técnicas le aconsejen. Y esto debemos aprovechar lo que hemos ganado con el trabajo pericial, las mesas de trabajo de orden virtual. Nos hace práctico, nos hace tener rápido y nos aplica la economía procesal que establece tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Desde su casa, desde su oficina o de donde se encuentre, se conecta y obtenemos esto, que es la conexión a una mesa de trabajo pericial. ¿Bien? También, toda esta secuencia establecida de mesas de trabajo, que pueden ser una, dos o muchas, según la envergadura de los procesos. No olvidemos que podemos actuar en un proceso simple para determinar un faltante, o podemos trabajar un informe pericial de lavado de activos con 50 investigados y con 20 años de investigación a realizar. ¿Será el mismo tiempo? No, ¿no es cierto? Uno con 4 tomos y otro con 2000 tomos a desarrollar. ¿Será lo mismo? No. ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad. Procesos de lavado de activos donde, desde el caso simple, pueden ser 4 o 5 tomos.
Y si son de lavado, 10 tomos, de los cuales 2 o 3 son de levantamiento secreto bancario. Y muchos de información del levantamiento bancario, del secreto bancario. Y hay que procesarlo, hay que trabajarlo. Los bancos no te alcanzan en Excel muchas veces. Lo ideal sería que hubiera una política que obligue a los bancos y a la SUNAC y a todas las entidades a alcanzar información en Excel para que el perito la procese. Sería lo ideal. Pero juega en contra porque hay que trabajarlo. Esa es la razón. Entonces, no es lo mismo mesa de trabajo en casos penales simples que en las corporativas especializadas. Llámese lavado de activos, corrupción de funcionarios, delitos tributarios, ¿no? O de criminalidad y otros que van apareciendo, ¿no? Entonces, es distinto el concepto de cuántos son las mesas de trabajo y que finalmente se llega al informe pericial contable, que deberá ser presentado por el perito oficial por mesa de parte de la fiscalía correspondiente. Entonces, esa secuencia entre el inicio y el final, a esos intermedios se llaman mesa de trabajo pericial. Pero la pregunta sigue flotando. ¿La tenemos regulada como gremio? ¿La tiene regulada el Ministerio Público y el Poder Judicial? No. Solo falta establecer esos estándares. ¿Será posible presencialmente nada más? ¿O también virtualmente? Sobre ello, más adelante vamos a ver unas casuísticas. ¿Por qué son importantes y cómo el fuero judicial va estableciendo ya la iniciativa de ello y sobre ello? Bien, y aquí tenemos la casuística. En lo que va del desarrollo y vigencia del nuevo Código Procesal Penal, ya se ha dado en la Corte Suprema de Justicia sendas resoluciones de la Corte Suprema relativo a la importancia de la mesa de trabajo pericial. Yo he tenido en cuenta, uno, la relativa a la mesa de trabajo pericial normal, y otra, la más importante, relativa a la mesa de trabajo virtual. Y eso es lo más importante. Creo que esta debe quedarse por su economía, por su rapidez, por su inmediatez, etc. Vamos a verlo. El primero, por la mesa de trabajo pericial, trata sobre la apelación 70-2021 de la Sala Penal Especial como sigue. A este caso quiero verlo. Yo aquí lo he transcrito, lo he copiado en imagen, pero quisiera mejor verlo con el informe, el archivo que me permite verlo mejor. Si me permite, Lucho, un cortecito. Ya, aquí está. Se trata de la Sala Penal, apelación 70-2021, ¿no? Sobre confirmación de auto recurrido de pericia de parte. ¿Bien? Este caso, vamos a irlo describiendo de manera rápida. Los fundamentos que motivan el hecho de esta actuación. El 19 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación, Coordinación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, designa al analista Margarita Sarina Moncada para que elabore el informe pericial contable correspondiente en la investigación contra Luis Carlos Arce Córdoba y otros, por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Posteriormente, el representante del Ministerio Público, mediante disposición del 30 de noviembre del 2020, admite la designación de los contadores públicos Rómulo Vargas Ramírez y Gerí Gloria Ramón Rugner como perito de parte de la defensa de los investigados Wilder Moisés, Nelton Javier Arce Córdoba y Luis Carlos Arce Córdoba.
De esta manera se autoriza a que ejerzan las facultades que establece el artículo 177.2 del Código Procesal Penal. Que como ya lo hemos visto, ¿no?, es la actuación del perito de parte. Y que puedan hacer las coordinaciones con la perita oficial Margarita Salinas Moncada, es decir, la perita de la Fiscalía. Se precisa en la disposición que el inicio de los exámenes periciales sería a partir del lunes 7 de diciembre del 2020. Está establecido ahí cuando comienzan las operaciones. Y el 3 de diciembre del 2020 se emite la disposición en la cual se da respuesta al pedido del 1 de diciembre para que se instale una mesa de trabajo conformada por la perita oficial y los peritos de parte, y del escrito del 2 de diciembre del 2020 por el cual se reitera su solicitud de tener por designado al perito de parte y de fijar nueva fecha de operaciones, se resuelve lo resuelto por el lado de la Fiscalía. Luego, el 28 de abril de 2021, la perito Margarita Salinas Moncada emite el informe pericial contable financiero número 4202, debe ser 2021, que se agrega a los autos mediante providencia del 29 de abril del 2021. Y el 7 de mayo del 2021, la defensa de Luis Carlos Arce Córdoba, mediante escrito, presenta el documento denominado Observaciones al informe pericial número 04-2021, que dice los fundamentos de la resolución impugnada. La resolución impugnada se sustentó en que los peritos de parte han sido admitidos y autorizados con providencia del 30 de noviembre del 2020. Se fijó el inicio de exámenes periciales para el 7 de diciembre del 2020, por lo que no existe agravio, ya que distinto hubiera sido si la perita oficial iniciara los exámenes sin esperar las eventuales designaciones del perito de parte. O sea, nótense el inicio de las operaciones, sí o sí con los peritos de parte. La solicitud que formula la defensa se fundamenta en una interpretación que realiza de la norma, mas no porque esté taxativamente dispuesto en ella. En el presente caso ha existido un flujo de llamadas entre los peritos, oficial y de parte, incluso de casi una hora. A diferencia de la perito Gerí Ramón, el perito Rómulo Vargas se ha mostrado participativo en la realización de los exámenes periciales, pues envió información pertinente por los medios electrónicos idóneos. Es decir, había comunicación entre los peritos de parte y la perito oficial. Se advierte entonces que entre el perito oficial y la perito de parte del investigado existió una reunión presencial y 11 llamadas. No necesariamente una llamada más prolongada significaría que ha sido más productiva, eventualmente que una con menor duración. El razonamiento de los jueces supremos. Esto depende del tema específico a tratar. Tercero, la expresión de agravios en el recurso de apelación. El investigado sustenta su recurso en lo siguiente. ¿Qué cosa sustenta la parte investigada? La providencia del 30 de noviembre del 2020 señaló de manera general que los peritos oficiales deben prestar las facilidades a los peritos particulares para que presencien las operaciones periciales. No obstante, no establece las condiciones adecuadas para ejercer el contradictorio, ya que no señala cómo se materializaría el presenciar las operaciones periciales, es decir, la observación de las operaciones periciales y las constancias correspondientes. Es más, de manera específica no se aceptó que se debe instalar una mesa de trabajo pericial o una mesa de coordinación pericial como metodología de trabajo. Asimismo, ante esta respuesta, el fiscal del 20 de diciembre del 2020 indicó que si bien el término mesa de trabajo no se encuentra estipulada en el artículo 177.2 del Código Procesal Penal, una interpretación correcta conlleva reconocer que fácticamente se instale una mesa de trabajo y no solo se realicen coordinaciones. Fíjense, el colegiado también tiene sus dudas y establece un perfil
para ello, respecto del artículo 177.2 del Código Procesal Penal. Llámese el nuevo Código Procesal Penal. También afirma que su cuestionamiento no refiere que no se le haya brindado la oportunidad mediante providencia el 30 de noviembre del 2020, sino a que no se le haya permitido ejercer dicha facultad, puesto que cuando acudió no se le brindó un acceso de un ambiente en el cual se le permita presenciar las operaciones periciales oficiales, lo cual significa una restricción al ejercicio del contradictorio que involucra a su vez el derecho de defensa y de probar. Habla de un ambiente. Fácticamente no se le ha permitido al perito de parte presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer observaciones, dejar constancia que su técnica aconseje. Tampoco se registró la conformación de un grupo de trabajo. En las llamadas sostenidas entre la perita oficial y la de parte, solo se han sostenido cruces de información. Se precisa que éstas se sostuvieron los días 8, 11, 22 y 25 de enero, el 10 y el 15 de marzo, el 13 y el 23 de abril y el 12. Sin embargo, ello no da cuenta de condiciones adecuadas para ejercer el trabajo pericial. Pero sí hubo la reunión. Además, se anexa un correo del 6 de abril del 2021 en el cual el perito de parte indica la imposibilidad de comunicarse con el perito oficial. Y en el 3.5 agrega que con el fin de profundizar y evidenciar la ausencia de un grupo de trabajo, presentó un escrito solicitando que el perito oficial explique de qué manera se ha permitido al perito de parte presenciar las operaciones y hacer las observaciones. No obstante, el Ministerio Público eludió la cuestión planteada. Se afectó el principio de contradicción, ya que se le ha impedido realizar un control procedimental preventivo. Además, el reconocimiento de una facultad implica garantizar que el perito de parte tenga la oportunidad de ejercerlo. Y luego viene el análisis ya por los jueces. Consideraciones preliminares, ¿no? El directo, o sea, hace mención del artículo 177, numeral 2, donde precisa el perito de parte está facultado a presentar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica le aconseja. Ojo, la base de todo el cuestionamiento. Y luego, ¿qué dice en concreto el colegiado? Con respecto al primer agravio expuesto referido a que la disposición del 30 de noviembre del 2020 no indicó de qué manera se iba a concretar la presencia de los peritos durante la pericia oficial, es del caso advertir que la disposición cuestionada otorga las condiciones para que se concrete el procedimiento establecido en el artículo 177.2 del Código Procesal Penal. Así se aprecia que en ella se señala que se le confieren las facultades previstas en dicho dispositivo legal a los peritos de parte. Además, se precisa la fecha y la hora de inicio. El 7 de diciembre del 2020, desde las 8:30 hasta las 3:30. Asimismo, se indica el lugar donde se encuentra ubicada la perito y los números telefónicos de esta a efecto de realizar las coordinaciones necesarias para que pueda ejercer las facultades otorgadas por el numeral 177.2 del Código Procesal Penal. La resolución que se aprecia fue notificada con la antelación debida el 3 de diciembre del 2020. ¿Ves? Las simples comunicaciones. En cuanto al argumento que no se instaló una mesa de trabajo, es lo que dicen los colegiados, es del caso señalar que específicamente, como la misma defensa técnica lo reconoce, no está contemplado dicho concepto como mecanismo de aplicación obligatoria para llevarse adelante las operaciones periciales. En este sentido, lo trascendental en un examen pericial es que se generen las condiciones para que el perito oficial pueda realizar la pericia con la documentación necesaria que le permita evacuar su informe. En el caso de autos, al haber otorgado al perito de parte las facultades previstas en el artículo 177.2 del Código Procesal Penal y las facultades para que realicen su labor, resulta irrelevante en este caso,
y acto que se haya producido bajo un determinado mecanismo de trabajo o en una mesa acondicionada para tales efectos. Si finalmente se ha cumplido con el contenido del mismo, lo que se refleja de las llamadas realizadas entre la perito oficial y los de parte, ya que del informe emitido por la perito oficial Margarita Salinas Moncada, se aprecia que se realizaron 11 llamadas con la perito de parte Geri Gloria Ramón Rupner de Vega. Es más, incluso obra un acta de concurrencia en la que se deja constancia que el día 12 de enero del 2021 se presentó esta última para el cruce de información de ingresos y egresos de renta de primera, cuarta y quinta categoría, inmuebles y vehículos. A saber, se firmó el acta en señal de conformidad, por lo que no se constata, como lo afirma la defensa del recurrente, que se haya impedido que la perito de parte Geri Gloria Ramón Rupner haga uso de las potestades concedidas. Si bien es cierto que en el correo electrónico que anexa del 6 de abril del 2021, la perito de parte se dirige a la perito oficial y le indica que le está marcando al teléfono y al anexo, pero no responde. Ello no implica afectación de su derecho de defensa o al contradictorio, en tanto que existen llamadas coetáneas o a la fecha de referencia. A ello se suma que estas llamadas no han sido negadas por la defensa. Tampoco se aprecia que en el correo en referencia u otro se afirme que la perita oficial le esté impidiendo ejercer las facultades otorgadas en el artículo 177.2 del Código Procesal Penal. En cuanto al argumento que se le afectó el principio de contradictorio debido a que se le ha impedido efectuar un control procedimental preventivo, no resulta estimable, en tanto que las facultades que se otorgaron a la perito de parte en atención al artículo 177 del Código Procesal Penal no implican ningún control sobre la labor de la perita oficial, la cual se ejerce con independencia e imparcialidad. Asimismo, este Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de pronunciarse en una apelación 74 de 2021 del 5 de julio y en el cual también señaló sobre el caso similar. El perito de parte está facultado para presenciar las operaciones periciales sin intervenir y obstaculizar, pues el poder decisorio y del análisis y apreciación compete únicamente al perito oficial. El perito de parte puede asistir al procedimiento pericial y plantear observaciones o comentarios o formular peticiones o demandas al perito oficial acerca de esa actividad pericial, de la documentación recopilada y de su completitud, de cómo se describe y cómo se ordena y disponer para los efectos del ulterior periodo de operación pericial. No se trata entonces de instituir una mesa de trabajo común entre perito oficial y perito de parte, de configurar un trabajo conjunto, ojo esto, de configurar un trabajo conjunto en la recolección de material a peritar y o de que el perito, cual experto examinado por el perito de parte, indique o explique a este último las operaciones o análisis que realizará. Ese es el criterio del colegiado. En ningún momento está permitiendo que el perito le explique al perito de parte. Por último, de autos, ese es el enfoque final, se aprecia que la perito de parte Geri Gloria Ramón Rupner tuvo acceso a la carpeta fiscal, además de que presentará documentación personalmente conforme al acta del 12 de enero del 2020. Luego de evacuar la pericia oficial contable financiera 04-2021, el 28 de abril del 2021, el perito de parte formuló sus observaciones a la misma, es decir, luego que se alcanzó. El 7 de mayo del 2021, ello en virtud de las facultades que fueron otorgadas por el artículo 177.2 del Código Procesal Penal. Por tanto, no se aprecia restricción alguna al perito de parte, por ende, por favor. Tampoco vulneración alguna al derecho de la defensa, contradicción o al derecho de probar del investigado Luis Arce Córdoba.
En consecuencia, se desestima su recurso impugnatorio y se confirma la resolución venida en grave. Y esta es la decisión del colegiado. Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Luis Carlos Arce Córdoba. En consecuencia, confirmaron la resolución del 21 de julio del 2021, emitida por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró infundado su pedido de tutela de derechos en la investigación que se le sigue por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Como ven, ahí está. Aquí llamamos intervención del perito de parte, no necesariamente un escenario como la mesa de trabajo. ¿Se dan cuenta? Para reflexionar. Esto en lo que se refiere a esa parte, ¿no? Y volviendo al casito, o sea, bueno, había puesto ahí lo mismo, que lo voy a alcanzar para efecto que lo difunda. Le había comentado la mesa de trabajo pericial virtual, ¿no? Recaída en el expediente 019-2018 de la tercera sala de apelaciones nacional. Que también lo tengo graficado aparte para que lo puedan visualizar. Es bien extenso, pero vamos a tratar de abreviarlo. No sé cuánto tiempo tenemos, Luis, o ya se nos pasó el tiempo. ¿Me copian? ¿Me escuchan? Luis. O la moderadora, ¿me escucha? Sí, escucha, Julio. Ya, correcto. Entonces, seguimos ahora con este otro caso en el cual se establece el tipo de mesa de trabajo virtual, establecido en el expediente 019-2018-52, con los jueces Salinas Sicha, Enrique Sumerinde y Magallanes, en el caso del imputado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesana por lavado de activos. Bien, yendo a los antecedentes para tener una idea rápida del caso. El presente incidente tiene su origen en el escrito presentado por la defensa del imputado Sepúlveda Quesada, con fecha 23 de septiembre del 21, por el cual solicitó que examine la providencia sin número de fecha 9 de septiembre del 2021, que desestima su solicitud efectuada para que permita la participación virtual de su perito de parte en las sesiones del grupo de trabajo pericial y solicita medidas correctivas. Alega la vulneración del derecho de defensa de prueba. Este pedido fue resuelto por el juez supremo del juzgado de investigación preparatoria nacional, quien mediante resolución impugnada resolvió declarar infundado el pedido de tutela deducida. O sea, no le aceptó. Pero contra la referida resolución, la defensa técnica del imputado Sepúlveda interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido. Se elevó el cuaderno respectivo a la sala. Así, mediante resolución 12, programó la audiencia virtual de apelación para el 15 de marzo del año en curso. Luego de efectuar la audiencia y concluir el debate de los integrantes, se procedió a emitir la presente resolución. Primero, los fundamentos de la resolución impugnada. Lo más esencial, señaló que con el transcurrir del tiempo se generan conclusiones diferentes, lo resuelto en su oportunidad por la jurisdicción respecto a garantizar una participación pericial virtual activa de la perito de parte, ahora se ve superado debido al retiro progresivo de los servidores y funcionarios públicos a las labores fiscales, por lo que el Ministerio Público exige la presencia física de la perito en dichas labores, que en un justo y proporcional no cabe excepciones para los peritos si se cumplen con protocolos sanitarios para la participación física en las sesiones. Asimismo también, voy a correr rápido, en el 2.3 se hace mención, por ejemplo, que por todo lo fundamentado el juez de primera instancia considera argumentos señalados por la defensa del investigado Sepúlveda Quesada, superados con la resolución número 1218-2021 MINSA, en el cual
actúan protocolos de prevención y control de COVID-19. El caso de COVID-19, porque las investigaciones en extremos de la actuación pericial no puede sufrir mayor dilación o contradicción a sí mismo, precisó que con dichos elementos de cargo y de descargo, conforme al artículo 321 del Código Procesal Penal, compete al imputado preparar su defensa y, por lo tanto, en desacuerdo con la solicitud de tutela de derecho. Ante ello, vienen los agravios del recurso de apelación. La defensa técnica señala los errores en los que habría incurrido el ACUO. El ACUO se refiere al juez de primera instancia. Señala como error que el juez haya realizado para este caso una aplicación análoga, resolución 179-2021, puesto que en los artículos incorporados modificados del protocolo del Ministerio Público existe un tratamiento diferenciado entre el progreso progresivo a las labores de los integrantes de la Fiscalía y el ingreso a las instalaciones de los usuarios externos. Los que hemos vivido todo este proceso sabemos cómo ha ido variando las normas establecidas tanto para los que trabajamos dentro de del Ministerio Público como para los litigantes, ¿no? Muchas veces no se les permitía y todo era virtual. Entonces, más o menos conocemos de cerca esta situación. Señala que no correspondería aplicar ni por justicia ni por proporcionalidad las mismas reglas y en el supuesto que se acepte el responsable del despacho selecciona a quien retorna previa evaluación y aprobación de un médico ocupacional. En el mismo sentido precisa que es un error considerar la resolución ministerial 218-2021 MINSA, pues la regla sanitaria en el caso de los trabajadores por factores de riesgo para el COVID-19 es priorizar el trabajo remoto. Y quien establece el trabajo presencial o semipresencial es el responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, ¿no? Es clave en ese caso. También otra de los sustentos de la defensa recalca, es en el lado de la defensa, recalca que el solo hecho de impedir que la perito de parte presencie operaciones periciales del perito oficial, incluso de forma virtual, afecta, ojo, está cuestionando el trabajo pericial virtual, afecta el derecho de prueba, asimismo impedir que pueda presenciar las operaciones periciales lesionando el derecho de defensa, ya que se le impide el ejercicio de los medios necesarios, suficientes y eficaces para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Y solicita, finalmente, la defensa técnica del imputado Sepúlveda Quesada solicita que se revoque la resolución venida en grado, se declare fundada la solicitud de tutela de derecho y se dicte las siguientes medidas correctivas. Se autorice que la perito de parte del referido investigado pueda participar virtualmente en las sesiones de trabajo. Segundo, se retrotraiga las sesiones de trabajo del perito hasta el momento en que se le impidió que la perito participe de manera virtual o las medidas correctivas que la Sala Superior considere pertinentes. O sea, ténganlo bien claro este punto que pide la parte afectada. ¿Y qué dice el Ministerio Público contra ello? Que mediante resolución 5 emitida en la sala en otro incidente señala que puede realizar las audiencias en forma virtual, lo cual no está en debate. Precisa que la defensa promueve la tutela para que se asegure la posibilidad de contradicción y de la defensa y la resolución objeto de impugnación ha sido bien fundamentada por el acto. El titular de la acción penal señala que el presente caso no está en cuestionamiento. No está en cuestionamiento la edad etaria ni la vulnerabilidad frente al SARS-CoV-2 de la perito de parte, ni tampoco las restricciones que fueron dadas por el gobierno, sino respecto a si la realización de sesiones periciales en las instalaciones de la institución de forma presencial no ha consumado la afectación al derecho de defensa en su vertiente del derecho prueba del referido investigado. Es decir, es un cuestionamiento respecto del uso de esas medidas que impidieron que la presencia de la perito de parte en el desarrollo de su actuación como tal, ¿no? Y bueno,
Otra de las partes es que en los fundamentos tercero y quinto destaca que es un pedido de la defensa no designar que representa como peritos. Asimismo, el titular de la acción penal refiere que precisa que las entidades como el Ministerio Público y otras están en la obligación de cumplir con los protocolos de bioseguridad. Por consiguiente, lo argumentado por la defensa técnica es solo una conjetura de que modo alguno permite concluir la afectación a derechos. Y luego viene la parte en la cual van delimitando el tema en materia de decisión por parte del colegiado, conforme al contenido y por lo expuesto oralmente en audiencia por los sujetos procesales concurrentes, corresponde determinar si el hecho de impedimento o participación virtual de la perita de parte del investigado Sepúlveda Quesada en sesiones del grupo de trabajo pericial lesionan los derechos de trabajo y prueba investigado como alega la ley recurrente. No lo vulneran como lo sostiene el representante del Ministerio Público. Los fundamentos de la Sala Superior. Precisar que no está vedado responder a agravios o argumentos planteados. O sea, ellos no pueden pronunciarse respecto a lo que ya estableció en la Sala, en ese caso. También voy a ir a la parte final, que es la que refleja ya el resumen de todo lo establecido y a fin de llegar a cuál ha sido el veredicto en este caso, ¿no? Pero ya tenemos el contexto en el cual se ha desarrollado, ¿no? Para no cansaros con este tema. Es muy importante, ¿no? Que tengamos y conozcamos temas legales de esta naturaleza, pero que nos dan, o sea, nos afianzan cada vez más el uso de la norma y nos permiten tener un criterio, pero que falta porque no hay una regulación específica. Y eso es lo que nuestro gremio, a través de los comités de los colegios regionales, se tiene que implementar. Finalmente, la defensa como medida correctiva solicita que se retrotraiga las sesiones de la pericia hasta la fecha de la limitación, en virtud de los argumentos expuestos al verificarse la afectación de los derechos invocados del investigado. Debe retrotraerse las sesiones periciales hasta la fecha en que se empleó la participación virtual de la perito de parte, a efecto de que se pueda realizar observaciones que su ciencia le oriente en el trabajo a realizarse por el perito o peritos oficiales, garantizándose de este modo los derechos del investigado. Expuesto así los argumentos jurídicos, debe revocarse la resolución impugnada, vulneración del derecho de defensa y a la prueba, precisando que la perito de parte del imputado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada participe en las sesiones periciales de manera virtual y se retrotraiga las sesiones periciales que se haya llevado a cabo en la participación a fin de que pueda revisar y realizar las observaciones que considere conforme lo establecido en el artículo 177.2 del Código Procesal. Y finalmente, el colegiado que dice: declara fundado el recurso de apelación. ¿Quiénes apelaron? Las partes investigadas. Por tanto, revoca la resolución 5 de la fecha 22 de diciembre de 2021, emitida por el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió declarar infundada la solicitud de tutela de derechos solicitada por la defensa del imputado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Y reformándola, declarar fundada la tutela de derechos planteada en consecuencia, disponer que la perita de parte del referido imputado participe en las sesiones periciales de manera virtual y se retrotraiga el trabajo pericial hasta la fecha en que se negó la participación virtual de la perito de parte. Entonces, esta nos da el enfoque más claro respecto de la participación en temas de pericia de parte virtual y que hay que seguir y tener toda la secuencia del caso para no caer en la misma secuencia. Como aquí se escudaron un tema de las normas relativas a el COVID, ¿no? Y eso es lo que generó esa afectación. Bien, volviendo entonces a lo que estábamos desarrollando, tenemos ahí los dos casos, tanto de la mesa de trabajo y el segundo, el caso de la mesa virtual, su importancia y cómo el colegiado Remo le ha dado la importancia del caso, ha retrotraído el proceso hasta el momento en el cual se vulneró la participación de los
de la perito de parte en ese caso. Bien, luego tenemos todo lo que hemos leído de manera rápida, de manera resumida, efectos de la jurisprudencia en la mesa pericial. Según lo que yo he rescatado de ello, se puede precisar que la mesa de trabajo pericial, si bien está regulado su uso en el nuevo Código Procesal Penal, sin embargo, no está precisado su secuencia, el desarrollo en cuanto a la actuación de los peritos contables y en especial de los peritos de parte y en su caso del perito oficial. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en este último caso, ¿no? Donde al haber ciertas lagunas se han escudado en otras normas por el cual ha fundado su apelación. ¿Por qué? Porque no tenemos una regulación específica. Otro, el tema de la oportunidad del seguimiento de las operaciones periciales es totalmente diferente al desarrollo mismo del informe pericial contable. Ello en razón a que el perito oficial organiza según su carga pericial contable. No olvidemos que no solamente desarrolla un informe pericial o tiene un solo caso el perito en un mes, tiene acumulados varios y esto lo va a ir desarrollando conforme los que requieren la necesidad de terminar los primeros. Pero si hay otros en donde participan los peritos de parte, el establecer un horario, etcétera, genera una complicación tal de que se satura el trabajo del perito en ese caso. Por eso es importante, hay una razón a que el perito oficial organiza su carga pericial contable como la de los requerimientos propios de la fiscalía con las que elabora. No se supedita solo a la atención de los peritos de parte, ¿no? Y esto en cuanto a una reflexión general. Lo otro, no es el desarrollo de la pericia contable en su confección a una sola hora, ni a un día, ni menos de una semana, teniendo en cuenta que son procesos que van de simple hasta los denominados complejos y multidisciplinar inclusive. En algunos casos hay que esperar que se tenga terminado la pericia de ingeniería para poder valorizar en casos de obras, en los casos de corrupción de funcionarios, por ejemplo. O sea, no se puede adelantar la pericia contable hasta mientras tanto no se tenga el resultado de la pericia de ingeniería. Y en otros casos de grafotecnia, ¿no? Porque hay algunas letras, algunos escritos o algunas declaraciones donde está en cuestión las firmas de las personas intervinientes y que han sido denunciadas en ese caso. Otro, a pesar del uso de la tecnología actual, como es el Internet y los programas que permiten en la línea mediante videoconferencia, estas están supeditadas a que sean ordenadas por la fiscal del caso. Nótese, en el primer caso vimos cómo habiéndose aceptado por parte del fiscal del caso las comunicaciones entre el perito la perito de parte y los peritos, entre la perito oficial y los peritos de parte. Prueba de ello es que le llamaban a distintas horas en determinados momentos y era posible la respuesta, ¿no? Pero puede darse el caso de que la fiscal con las cuales trabajamos, en el caso de los peritos oficiales, no nos permita el contacto telefónico, solo se quiera presencial o virtual, autorizado por ellos. Entonces, aquí es necesario pues respetar lo ordenado por la fiscal del caso, porque si no estaríamos contraviniendo normas o mandatos establecidos en ese caso. Es importantísimo este punto, por eso es necesaria una regulación. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿En qué escenarios? Etcétera. Hacer que los profesionales contables y su gremio profesional, aquí una reflexión al gremio, a fin de que asuman su rol, ¿no?, de acuerdo a la modernidad de los sucesos en el desarrollo profesional, como de los peritos contables en exclusiva, en su actuación en las mesas de trabajo pericial, que regule la actuación como perito de parte, así como también la del perito oficial. Es decir, en general, ¿para qué? Para que al final sumemos en el proceso de encontrar justicia, que como ya dije, da paz. Y al haber paz, hay tranquilidad. Seguimos. Y todo eso, lo que hemos antedicho ya, ¿cuál es la posición de la profesión contable? Entonces, observamos
de que no se tiene sobre este tópico, sobre la mesa de trabajo pericial, un reglamento, una regla a seguir, ¿no? En la especialidad de perito contable conformante de los colegios profesionales regionales, así como de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. No hay, no la tenemos. Es importante el aporte de nuestro gremio a través de convenciones nacionales de peritos contadores, aporte en especial en este solo actuar. Indudablemente no es el único. No solamente es el único la mesa de trabajo pericial. Hay Julio, un conjunto de situaciones que deben regularse. Sí, te Julio, escucho, Lucho. Te escucho, Lucho. por favor, 5 minutos más y le pido al colega Tito Pereira, que ha levantado la mano, espere que termine y vamos a darle un pase para que pueda conversar. Por favor, Sí, Julio. en 5 minutos estoy terminando. Es necesario cada vez que la redacción del texto único de actuación del perito contable sea como parte o en su caso como perito oficial, sea el Ministerio Público, el Poder Judicial, arbitral o cualquier escenario, que la profesión la regule, en especial en este solo tópico como es el de la mesa de trabajo pericial. Finalmente, se aplica a otras regulaciones que tiene el perito contable en su accionar. Están regulados como son en los casos de las observaciones planteadas como perito de parte, ¿no? Aquí habría que uniformizar, porque muchas veces intervienen peritos de parte que no tienen la especialidad. No es que quiera discriminarlos, sino que tenemos que ver que ayude, que sume al proceso de investigación. Y qué mejor que se siga los lineamientos, ¿no?, de un perito especializado que también esté en el lado de su actuación como perito de parte, porque sabe qué lenguaje, qué secuencia hacer, qué secuencia seguir, y a fin de que sume al proceso. Ese es lo que se tiene que regular como gremio profesional. Luego, ¿qué sugerencias aporto a ello? Que los colegios regionales, como ya lo venía recalcando, los colegios de contadores públicos en consonancia con la Junta de Decanos, asuma pues la reglamentación o propuesta de reglamentación sobre la adecuación de los peritos de parte, la actuación del perito de parte y el perito oficial, según los escenarios, a fin de que la actuación constituya una suma en la obtención de la prueba pericial contable y con ello mejorar el estándar profesional contable. Y la otra es la conformación de una entidad que puede ser privada, que regule la actuación de los peritos contables, los capacite, los especialice en una secuencia que va desde el inicio hasta su total expertise, ¿no?, en su constante capacitación en todos los tópicos que ellos requieren. Una actuación similar como la del Instituto de Auditores Internos del Perú, donde los auditores se capacitan en todas las especialidades y van en consonancia con la actualidad. Igual, podría dar a luz el Instituto de Peritos Contables del Perú, por decir una sugerencia. Esto es lo que estoy alcanzando, modestia aparte, con esta participación. También les alcanzo ahí la bibliografía que he utilizado para efectos de este tema. Muchas gracias. Recordando que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Los peritos, los que hemos estado zambullidos en el peritaje, hemos pasado por errores, del error aprendemos. Hemos cometido muchos errores, pues cada vez hemos levantado un peldaño más y hemos mejorado. Nadie es perfecto, todo es perfectible. Muchas gracias por su atención. Adelante, Lucho. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. De verdad, muy contento por mucho detalle e información que nos has prestado. Yo realmente iba a tocar algunos temas, pero ya tú has tocado bastante. Pero Gracias. antes de poder yo seguir conversando, quería dar pase a si alguno de los colegas quería hacer uso de la palabra. Inicialmente pidió la palabra el colega Tito Pereira. Por favor, Tito, si pudieras prender tu micrófono y indicarnos tu inquietud. Buenas noches con todos los que están presentes y mis más sinceras felicitaciones al colega Luis Alemán y al colega Julio Mendoza Muchas gracias. por la magnífica idea de haber organizado este tipo de evento, ¿no? Evento que realmente a todos los que ejercemos la pericia contable, ya sea de oficio o de parte, es sumamente importante.
porque de alguna manera nos ha ilustrado, ¿no? Y de manera objetiva también, ¿no? Con los alcances de las dos jurisprudencias, ¿no? Que se han presentado, nos da mayores luces, lógicamente, para nuestro actuar. Yo siempre he dicho que los articulados del Código Procesal Penal referente pues, a la parte o al capítulo de la pericia, en sí no tenía, por decir, mayores alcances sobre cada uno de los puntos, ¿no? De los articulados referente al punto de la pericia, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros, inclusive a los mismos magistrados, inclusive los despachos fiscales, ¿no? A modo de interpretación, ¿no? Daban algunas disposiciones que muchas veces pues, no estaban o no encajaban pues, al derecho de la defensa, ¿no? Sobre todo cuando actuamos como perito de parte. Bueno, voy a la pregunta, mi estimado colega Julio Mendoza, que nos ha dado muestra pues, de su expertise en el ejercicio de la pericia. Hay varios puntos, lógicamente, que van a quedar en el tintero todavía, ¿no? Pero hablando de la mesa de parte, colega Julio, ¿usted cuál es su opinión, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto, pues, ¿no? En que, ¿cómo le podría decir? A la parte de la, no sé, de quién toma la batuta en este caso, que lógicamente a mi modo de parecer, ¿no? En una mesa de trabajo toma la batuta el perito de oficio, porque ya bien todos sabemos que los peritos de oficio, en el caso pues, ¿no? de la fiscalía, tienen mucha carga laboral, ¿no? Y no necesariamente nos pueden atender en la fecha, ¿no? que nosotros, por decir, podemos fijar, ¿no? Estamos supeditados, ¿no? En este caso, a las fechas que indica pues, el perito de oficio, de acuerdo a la carga de trabajo que él tenga, ¿no? Entonces, su opinión, colega, respecto pues también, ¿no? A quién toma la decisión, ¿no? De que, por decir, la mesa de trabajo sea virtual o sea presencial, ¿no? Modestamente, y considero que en la mayor parte de esta mesa de trabajo debe ser presencial, ¿no? Porque hay una mayor comunicación, no frente a frente con el perito de oficio, inclusive revisar algunos documentos, ¿no? Que son parte del proceso de la carpeta, ¿no? Y explicar que cada uno de nosotros, ¿no? Las apreciaciones respectivas, ¿no? Esas dos consultas, colega Julio Mendoza, no sé si me he dejado entender, ¿no? Sí, correcto, correcto. Definitivamente esa es una de las quizás consultas que podía apreciar, ¿no? Y muchas gracias también por su atención y su tiempo. Gracias, colega Tito Pereira, por sus preguntas. Al respecto, o sea, ¿cuándo debe comenzar y quién lo debe fijar? En realidad, quien dirige el proceso de investigación en una mesa de trabajo pericial, quien la dirige es la fiscal o el fiscal del caso. Y es él o ella en la primera mesa de trabajo que se tiene, donde se da a conocer la metodología, donde se da a conocer el volumen de la carpeta, se da a conocer el tiempo, el plazo a desarrollar. Y también se da cuáles son los momentos que se va a llevar a cabo las mesas de trabajo pericial. Y quien le habla, que es perito oficial de la Fiscalía, sin embargo, hasta el momento hemos aplicado y ha dado muchos frutos el desarrollar la mesa de trabajo virtual. ¿Por qué? Porque le damos la potestad al fiscal o a la fiscal del caso
a fin de que ella reciba unos días antes de la cita de la mesa de trabajo, si es posible el mismo día o un día antes, el avance de la pericia. Y, de ser el caso, la corra traslado a las partes involucradas y en la mesa de trabajo se discute, se conversa o se pregunta al perito cómo va ese avance. Porque como bien hemos visto, el perito solamente va a observar. Teniendo en cuenta que el perito de parte, como el perito oficial, tiene acceso a toda la carpeta, se sobreentiende que el perito de parte también tiene toda la carpeta, obviamente en digital o en fotocopia, como la haya querido tenerla de la mejor forma, y entonces se sujeta a que cuando recibe el avance, la pericia de avance pericial a través de la fiscalía, porque le estamos empoderando a la fiscal en este caso, a fin de que ella tenga conocimiento de qué se está desarrollando en el proceso de desarrollo del examen, de la confección del examen pericial. Ese examen pericial lo toma conocimiento primero la fiscal y luego lo transmite a las partes. Y cuando ocurre la mesa pericial en su segunda oportunidad, pues muy bien, vienen los peritos, el perito o los peritos de parte de los investigados, conjuntamente con el perito por medio virtual, y quien presenta toda la pericia es la fiscal a través de su monitor. Se dice tal, se dice cual, se ha avanzado tal, algún cuestionamiento, alguna observación. Hasta el momento, yo he participado en muchas mesas de trabajo virtual. En todas ellas, el común denominador es no hay observaciones de parte de los peritos de parte. Y aquí me lleva a precisar lo que sí ocurre lamentablemente. La mesa de trabajo pericial simplemente es una mesa técnica. ¿Pero qué ocurre en las audiencias de mesa periciales? Participan las partes con sus abogados, con sus peritos. ¿Y quiénes solo deben participar en ella? ¿También los abogados? ¿También los investigadores? Si es una mesa técnica, solo deben participar los peritos de parte. ¿Pero qué pasa? Aquí estamos observando, en algunos casos, debido al carácter y a la autoridad de la fiscal, se pone coto y se dice solo es una mesa técnica y muchas veces se acaba tan rápido como que las partes no observan. ¿Se dan cuenta? Y se termina en 10, en 15 minutos. Pero en otras, cuando la fiscal no toma la autoridad del caso, entonces son los abogados los que generan un debate, un monólogo, porque nadie lo cuestiona. El perito no puede responder cosas jurídicas, simplemente técnicas. Y en ese caso, nos dirigimos a la fiscal a fin de que ella asuma. Y muchas veces se pierde tiempo. 1 hora, 3/4 de hora, que no se ven nada técnico. Sus alegatos, sus cuestionamientos, etc. ¿Va en una mesa de trabajo? No. Pues allí un poco que se está viendo el trastocado de lo que es una mesa de trabajo pericial. Deja de serlo. Entonces, ahí es una reflexión. Por eso que es necesario que nuestro gremio organice a fin de que llame la atención a los peritos de parte, a sus abogados o a sus partes, a fin de que detenga esa situación, porque no estamos en un debate, tan solo estamos en una mesa de trabajo para ir viendo cómo se va formando el informe pericial. Eso sería. En ambos casos, le damos importancia a que es la fiscal que participa. Nótese que cuando hay en la morgue hay una intervención del médico legista, no se hace si es que no está ¿quién? El fiscal. ¿De acuerdo? Salvo que el fiscal autorice al médico, haga usted ya, es distinto. ¿Quién es el autor que debe participar en representación de la norma legal
penal, el fiscal. Y en este caso creo yo que de esa manera se da autoridad legítima al fiscal. No debe ser el informe, perdón, la actuación de la mesa de trabajo presencial, porque muchas veces no interviene el fiscal. Muchas veces no hay ningún acta. Muchas veces no se levanta nada. Y ahí queda. Y generalmente no hay ningún aporte de nada. Esas serían mis respuestas, estimado Tito Pereira. Gracias. Gracias a usted, mi estimado colega Julio Mendoza. Gracias. Ok, Julio, que me parece muy bien. Yo voy a hacer algunas reflexiones de estos temas y si alguno de los colegas quisiera hacer una pregunta, por favor, con toda confianza lo haría. Hay que entender que la mesa de trabajo nace con un caso establecido del expresidente Pablo Kuczynski, donde su área legal establece que de acuerdo al artículo 170 y 177 debe haber una participación de su perito de parte en la labor que hace el perito oficial. Y eso es sumamente interesante porque eso va a permitir que entre los dos lleguen a una sola pericia, quizás. Porque ponerse de acuerdo con el saldo inicial de la cuenta de un investigado, ponerse de acuerdo cómo se determina la canasta familiar, ponerse de acuerdo en sus movimientos bancarios, toma un tiempo y una explicación técnica que nosotros los profesionales podemos entender. A mí me llama la atención ver que en la mesa de trabajo pericial los abogados de las partes están tomando preponderancia. Como lo ha dicho Julio, eso no está bien. Y obviamente uno como perito se puede sentir incómodo ante esta participación. También es importante entender, estimados amigos, que el perito oficial está con una recarga de trabajo. Por eso que el año 2012 se creó a través de un concurso los peritos adscritos a la Fiscalía, ya que iba a entrar el nuevo Código Procesal Penal y la idea era fortalecer la investigación. Y la investigación hoy está a cargo del Ministerio Público. En ese sentido, si la Fiscalía destinara más casos a los peritos adscritos a la Fiscalía, se podría hacer un mejor trabajo con el perito de parte, ya que quizás ellos no están tan recargados como lo está el perito oficial que trabaja directamente en la Fiscalía. Por eso estos temas que a veces nuestra profesión solamente ve más el tema judicial y no el tema de fiscalía. Más aún, también hay una jurisprudencia sobre que el perito de parte no necesariamente, estimados amigos, tiene que estar inscrito en una lista, ya sea del REPEF o del REPEG. Ya se estableció que cualquier profesional que la parte crea conveniente lo puede acreditar. Y como se ha dicho, se tiene que acreditar en los 5 días siguientes de haber sido informado el perito oficial. ¿Qué podemos decir sobre esto, Julio? ¿Qué es lo que tú piensas? Sí, al respecto, debemos empoderar más de que la mesa de trabajo pericial debe ser una mesa de trabajo técnica, no de hacer que la participación del abogado sea nula, porque lo regula y lo establece el nuevo Código Procesal Penal. Intervención de los peritos, no de los abogados.
Y eso es lo que se debe recobrar. Porque tanto el perito oficial como el perito de parte debe conocer y entender de que somos los peritos los que actuamos técnicamente en esas mesas de trabajo. Ahora, indudablemente que para aligerar el trabajo y no ser más versátil, debe ser de carácter virtual mediante avances de trabajo pericial. Porque si volvemos a la presencialidad hasta antes de la época de la pandemia, el perito de parte iba más que a mirarnos, porque nosotros, como dice el nuevo Código Procesal, no puede discutir con nosotros, simplemente se atañe a mirar. Y yo tuve un caso de un perito que iba determinados días, y a veces no podía ir ese día, puedo ir tal día, bueno, se le concedía, pero no se levantaba un acta, no estaba la fiscal presente, es decir, era un saludo a la bandera nada más. Yo creo, con la versión que les he alcanzado, debe tener protagonismo el perito, como también la fiscal, que ella es la directora del proceso de investigación. Y tiene que conocer, qué cosas van a decirse, ¿no? ¿Qué se va a vertir respecto de lo que se ha avanzado en el informe pericial? Si hay observaciones, para que luego tome nota y aparezca en el acta correspondiente. Y no, como suele ocurrir a veces, que participan los abogados y toda la perorata que ellos se dan. O sea, eso debemos empoderar. Por eso también nuestro colegio debe empoderar a todos los peritos, ¿no? Mediante un reglamento establecido respecto de cuál es la actuación de los peritos oficiales y de parte, para que con ellos y con los representantes o los investigados y sus abogados, detenerlos, pues. Porque como nadie le dice, el perito de parte no les dice porque tal vez desconoce o porque no lo hay, por último, ya pues, ¿no? Un escenario para ellos ganar sus frijoles, entre comillas, ¿no? Y no es así, sino que, visto de la norma establecida en el nuevo Código Procesal Penal, es una mesa de trabajo técnica. Y si somos peritos contables, solamente debemos hablar de esos temas, de ser el caso. Y si ya no hay más, se acaba la función. Es así. Gracias. Ok, mi estimado Julio, muchas gracias por la exposición y aclarar estos temas. Yo creo que es importante, nosotros siempre hemos buscado nuestra participación y que nuestro gremio también conozca, ¿eh? Sobre todo los comités de peritos de todas las regiones de nuestro país, que también se involucren un poquito más en el tema fiscal. Creo que es importante desde ahí, ya que la mesa de trabajo ha nacido ahí, y como se ha indicado, quizás en el futuro las mesas de trabajo se vayan yendo al tema judicial, que en la actualidad no hay, porque eso está reglamentado por el Código Procesal Penal a través del artículo 177. Bien, ahí nos ha pedido la mano nuestro colega Gerardo Wong. Por favor, Gerardo, te cedo el micrófono para que puedas hacer tu pregunta concreta, por favor, sobre el tema. Muy buenas noches, colega Lucho. Muchas gracias, colega Julio. Muy excelente y acertada la exposición y la realización del tema conjunto. Bueno, mi pregunta es precisa. Se tiene entendido que mediante disposición judicial, todo miembro que se encuentra hábil y que se encuentre en RPEC, ¿no? Solamente podrán realizar pericias de parte. Sobre el particular, quisiera que por favor amplíe o precise o niegue lo que estoy indicando, por favor, el colega Julio. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Al respecto, es lo que he recogido en las sugerencias que he planteado hoy día. No es discriminar, porque la norma general, nuestra ley de la profesión contable primigenia, establece que todos los contadores estamos aptos para hacer pericia. Pero en el devenir del tiempo, las cosas han cambiado y necesitamos especializarnos.
Si bien es cierto, existe esa norma en el Poder Judicial, pero en el escenario real intervienen contadores, ¿no? Que no están especializados en temas periciales. Y eso se ve cuando formulan sus observaciones o cuando alcanzan sus peritajes de parte. No reúnen el contenido que establece el nuevo Código Procesal Penal y por lo tanto existen muchas contradicciones en sus escritos. No ayuda, ni inclusive ni para cuestionar la pericia a veces no ayuda. Hace perder el tiempo a veces por cuanto se tiene que revisar y al final simplemente responder. No se ha precisado cuál es el fondo de la pregunta, cuál es el fondo de la observación, y entonces nos distrae tiempo, porque tenemos demasiada carga pericial. Los peritos en la Fiscalía de Callao tenemos sobre 10 casos por desarrollar y encima los atrasados, porque está saturado entre casos complejos y casos simples. Entonces, por eso la necesidad, no solo en el REPEC o en el perito judicial o fiscal, sino a nivel general, porque podemos actuar en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en los centros de conciliación, ¿no? Los centros de arbitraje, etcétera. En cuanto centro pueda y facilite la actuación de un perito contable, podemos hacer. Pero tenemos que conocer nuestra especialidad. Tenemos que acreditar nuestra especialidad. Eso no quiere decir que debemos discriminar. No, pues es la oportunidad para los contadores que se especialicen en este tema, porque inclusive el peritaje es amplio. No solamente es penal, también es civil. En lo civil hay laboral, hay familiar, etcétera. Hay de obligaciones. ¿Se dan cuenta? Y hoy en día que vivimos la especialización, tenemos que apuntar a ello. ¿Por qué? Porque el sistema lo requiere para sumar en el campo judicial, en el campo fiscal. Tenemos que sumar. O sea, el perito de parte como el perito oficial deben sumar, no restar. Ah, muy bien, tú sumas desde ese punto de vista. Yo desde mi expertise de este otro, y entonces alcanzamos un trabajo final que ayude a la investigación para que el fiscal tenga un elemento para acusar o no acusar, dependiendo de la circunstancia. Pero no un solo bache que al final no pasa nada. Y bien, la precisión que formula el colega Gerardo Wong, y yo voy en esa línea. Hay que tender a la especialización. Ojo, sin discriminar. Gracias. Ok, mi estimado Julio, gracias Gerardo por la pregunta. Sí, justamente para fortalecer este tema, se creó justamente el año 2012 a través de un examen riguroso. Nunca creo que se había visto una selección de casi 2 años, porque los que participan dentro de los peritos adscritos a las fiscalías, esa selección quizás más o menos duró 1 año, 8 meses, ¿no? Porque el 2014 recién salió la lista de los que fueron. Y justamente era para fortalecer la investigación, como dice Julio, y como dice también Gerardo. La idea es que nosotros debemos de participar más activamente. El grado de inversión versus costo-beneficio que genera un perito adscrito es sumamente alto, estimados amigos, sumamente alto. Yo les puedo comentar de colegas y de casos propiamente visto que el costo de nuestros honorarios versus lo que se ha logrado a favor del Estado peruano es bastante alto. Y en ese sentido creo que debemos de apuntar y fortalecernos y que nos consideren. Anteriormente, cuando estábamos en la Junta de Decanos, teníamos un proyecto de trabajar con la gerencia de capacitación del Ministerio Público, porque nosotros los peritos adscritos también formamos parte de ellos y deberíamos estar capacitados. También creamos la comisión
de peritaje contable a nivel de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Y en ese sentido, pues tenemos también que ir difundiendo quién nos defiende a nosotros en estos temas, ya que cuando nos exigen o nos buscan para calificarnos, nos exigen todo tipo de estudios. Y cuando nos quieren pagar, parece que nos quisieran pagar como si fuéramos estudiantes. Y eso creo que lo gozamos todos. De otro lado, quería mostrarles justamente lo que decía. Este es un caso donde aquí se determinó que necesariamente el perito de parte no tenía que estar en ninguna de las listas, ¿eh? Este es el expediente que ustedes pueden ver aquí, que se dio, ¿correcto? En donde se muestra. No avanza, creo que se ha congelado. Aquí es donde se muestra este caso, donde se establece que el perito de parte no necesariamente tiene que estar en una de estas listas, ya que la Fiscalía observó este tema y no fue aceptado. Ahí se resuelve al no existir norma procesal que prohíba, así dice, ¿eh? Al no existir norma procesal que prohíba realizar dicha diligencia pericial de parte y no existir ninguna regulación legal que exija que para la designación de un perito de parte tenga que estar previamente registrado en un centro de peritaje u otro similar. Esa fue la decisión. Por eso les digo que teniendo nosotros todo un equipo de peritos y podemos generar más gente que pueda estar especializada en este tema, no se nos considera, sino más bien hoy en día quizás el profesional, como dice Julio, sin discriminar, ¿correcto? Porque todos sabemos que en nuestro colegio profesionales para ser perito mínimo tienes que tener 5 años de colegiado. No te indica, según el reglamento de cada uno de los colegios regionales, se detalla algunos temas, pero es importante que se conozca esto. Bien, no sé si hubiera otra consulta, sino para dar por cerrado y agradecer, estimados amigos, porque realmente hemos tenido 85 participantes en un evento que consideramos siempre importante, buscándoles que dar lo mejor de esta especialización. Saludamos a la gente de Cajamarca, de Piura, de Amazonas, de Loreto, de Ancash, de Ica, de Tacna, de Arequipa, de Moquegua y de Puno, que también de Cusco, que nos están acompañando el día de hoy. No sé si hubiera alguna otra pregunta, voy a mirar el chat para ver. Yo creo que vemos un gran saludo, Julio, de felicitación por tu excelente exposición. Yo ya casi no he tenido mucho que tocar, pero mi idea es simplemente comprobar de que sí hay una necesidad de desarrollar este punto a través del comité técnico que tienen nuestros colegios de profesionales, y que no es la idea de estar en un comité técnico buscando solamente que calificar trabajos o evaluar, sino generar cosas nuevas, cosas diferentes para nosotros. Más bien quiero aprovechar este espacio que tenemos con ustedes, ya que próximamente estaremos generando 2 cursos que nos gustaría que podamos compartir con ustedes. Estoy un poquito congelado con la pantalla. Perdón, ahí está. Uno que es de casuística de lavado de activos, que vamos a desarrollar con fiscales en una primera parte, doctrina del tema de lavado de activo. Vamos a hacer una segunda parte con papeles de trabajo, ya la parte casuística en temas de lavado de dinero, básicamente en tráfico de drogas, dinero transfronterizo, trata de blancas, minería ilegal, defraudación tributaria, todos estos temas tocados por peritos que vienen desarrollando. Y también vamos a ver un caso de financiamiento del terrorismo, viendo a nivel nacional y local estos temas. Las vacantes van a estar ya saliendo en próximos días. Lo importante es que si ustedes quieren acompañarnos, esto lo estamos haciendo siempre con certificación del Colegio de Contadores Públicos de San Martín, con la cual venimos trabajando años. También hemos hecho con el Colegio de Contadores Públicos de Junín, de Cusco, de Ica en su momento, y con todos los colegios que de una u otra manera nos vienen apoyando para la certificación de este curso,
que estamos logrando ya lanzar a partir de la primera semana de marzo. Y también vamos a lanzar otro curso, ya este sería el tercero, sobre cálculo de intereses en el tema ya civil. Vamos a ir por el tema civil, que vamos a contar ahí con la exposición siempre del colega que consideramos bastante conocedor, Víctor Hugo Andrade, quien nos viene colaborando con este tema. Y esperamos pues contar con su participación y si no hay más, Julio, las palabras para tu despedida. Muchas gracias, Lucho Alemán. En verdad, muy agradecido por el espacio que me permite transmitir mi expertise respecto a varios años de trabajo como perito contable y últimamente en el campo fiscal. En realidad hay mucho tema que desarrollar que como gremio, como parte de comités de peritos debemos implementar, hacer nuestro, porque hacerlo de tal forma que alcancemos al Congreso y se convierta en una norma legislativa. Si bien es cierto, no tenemos facilidad para disponer en una norma legislativa, pero sí podemos proponerla a través de nuestro colegio profesional o a través de nuestra junta de decanos, pero que sea consensuada, que sea equilibrada, que sea de largo aliento, no que lo hagamos y el otro año se tenga que cambiar, no. Las normas deben ser de largo aliento para que se vuelvan importantes, porque recordemos que los peritos contadores que estamos años bregando en esto, lo que nos llena de satisfacción es cuando esto llega a la justicia, cuando se imparte finalmente justicia, cuando vemos que el Estado se resarce de alguna comisión de delito de corrupción, o cuando de la comisión de un delito de lavado de activos se comete y se sanciona y se obtiene los reditúos, por decir de una forma, en cuanto a la situación, motivo de investigación. Entonces, es necesario seguir en esta brega y muchas gracias, Lucho, por ello, porque como ya hemos conversado contigo, no, esto es el inicio. En realidad hay mucho por hacer en el tema pericial, en específico en el tema fiscal. Gracias por la oportunidad. A todos los colegas, gracias por su atención, y a los que hicieron sus preguntas, gracias porque reforzaron los temas y puntos que enfocaron. Buenas noches, muchas gracias, Lucho. Bien, muchas gracias a ti, Julio, por tu desprendimiento del conocimiento y también hacerles recordar que estamos ya próximamente a generar, quizás, como se dice, hay mucha tendencia de generar un Instituto Nacional e Internacional de Peritaje, con la idea, no que sea una competencia de un colegio profesional, sino con la idea de buscar una certificación a nivel nacional, a nivel internacional, de generar temas. Recuerden que, por ejemplo, existen las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de educación, las normas internacionales del sector público. ¿Por qué no apostar a unas normas internacionales del peritaje contable? También tenemos que ver, y en ese tema estamos trabajando, espero que cuando lancemos la convocatoria nos puedan acompañar, estimados colegas, en estos temas, que con la idea siempre buscando que mejorar nuestro expertise en esta especialización y también invitarlos, ya próximamente estaremos, como siempre, formamos un grupo para la Conferencia Interamericana de Contabilidad que este año toca en Guatemala, el 5, 6, 7 de noviembre. Esperamos que nos puedan acompañar. Ya Julio tuvo la oportunidad que estuvo con nosotros en Panamá el año pasado. Esperamos que esta vez también nos puedan acompañar ciertos colegas en un grupo donde vamos armoniosos y a conocer las realidades de la profesión de otros países y también a confraternizar. Bien, muy buenas noches, estimados amigos. Un saludo a todo el Perú y gracias por estar ahí. Y próximamente estaremos lanzando otro webinar sobre temas de importancia para nosotros. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenas noches.